gigantesco. Hay 20,000 versiones de Peirce. Ay, perdón, te mando la. Hay 20,000. Peirce mismo se fue transformando en el tiempo, pues, en todos sus temas. Y entonces es bien difícil. No sé por qué no me deja. No, ¿sabes qué? Si quieres, léela de LinkedIn, Pablo, porque no. Ya se la pasé a. Sí, no me deja pasar acá. Vamos con el que te mandamos por WhatsApp. Sí, si no, la puedes leer tú, Pablo. ¿Qué te parece? Solo que sugiero que te pongas detrás de Eduardo porque no se escucha bien ahí donde estás colocado tu voz. Ok. Aquí yo. Se escucha un poco mejor, pero no creas que tanto, ¿eh? Algo está pasando ahí con el audio de tu caso. No te sabría decir qué es, pero... Para proyectar. Ah, te pasé. Si quieres, métete al Zoom. Aquí la comparto pantalla. Ah, ok. A ver, Y, Carlos, a ver si Pablito, nos- puedes dejarme compartir pantalla. Bueno, tú vas a empezar la transmisión en Facebook, ¿no? ¿Te parece? Ya, ya estoy transmitiendo más que grabarlo y va, el doctor Román va a compartir su pantalla con la ¿Está presentación. bien? Va a compartir presentación en el Zoom. Ok. ¿Ahí me ves a mí? ¿Sam? ¿Sí me ves ahí? ¿Sí te escucho bien? Ok. Entonces, Muy bien, entonces, si les parece, ya. vamos a... podemos empezar. Bien, pues para ser puntuales, con este espacio académico que nos hemos propuesto llevar a cabo aquí en el área académica de posgrados del Departamento de Comunicación. Les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Samuel Martínez López. Yo soy académico del Departamento de Comunicación. Y bueno, desde el año pasado empezamos a llevar a cabo en este espacio de los martes por la tarde actividades de difusión y divulgación, de actualización de conocimientos desde el área académica de posgrados de nuestro departamento. Estamos transmitiendo esta actividad vía la página de Facebook del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México y también por Zoom. Así que bueno, les enviamos un cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos a las personas que escuchen o vean esta actividad académica. El día de hoy tenemos el gusto de llevar a cabo una presentación, en este caso de un libro que fue publicado recientemente el año pasado, en el 2023, titulado El arte de la abducción, a cargo del doctor Román Esqueda. Ahorita le vamos a presentar al doctor Román Esqueda. Y bueno, para comentar y dialogar sobre este contenido de este libro que le recomendamos muchísimo, se encuentra el doctor Eduardo Portas, aquí presente. Eduardo Portas es egresado de la carrera de comunicación y bueno, también es maestro en historia, es doctor en comunicación y es profesor en varias materias, asignaturas en el Departamento de Comunicación. Muchas gracias, Eduardo. Y también nos Gracias. acompaña el doctor Mariano Chávez, que él es también colaborador aquí en la Ibero, Ciudad de México, especialmente en el Departamento de Filosofía, y él es como filósofo de formación, pues tiene una visión muy ad hoc a la presentación de este libro. Así que bueno, nos da mucho gusto poder llevar a cabo esta actividad, sobre todo considerando el contenido y la base del contenido de este libro del que ya platicaremos a lo largo de la siguiente hora y media, que como su nombre lo dice, para los que identifican, el arte de la abducción tiene que ver con una propuesta filosófica, intelectual, muy importante, relevante y para muchos oscura, que tiene que ver, entre otras cosas, no solamente, pero fundamentalmente con las ideas de Charles Peirce. Y bueno, el doctor Román Esqueda es un especialista en la obra de este pensador y él en su actividad profesional como investigador, como intelectual, pues ha combinado los conocimientos y su propia interpretación de la obra de este gran filósofo norteamericano, mezclándolo con otros conocimientos de otras disciplinas, de la comunicación, de la filosofía, las ciencias cognitivas, y bueno, tiene
una propuesta que detalla de una manera, pues yo diría que magistral. Me adelanto tantito, Román, una de las cualidades de trabajar con temas que aparentemente parecen oscuros. Una cualidad, pues es la claridad. Y creo que tu texto tiene muchas posibilidades de lectura justamente por la claridad. Es un texto muy puntual, muy preciso, lo que quizá en otros autores o investigadores podría llevarles 500, 600 páginas, tú de manera muy sintética comprimes muchísimas cosas en poquitas páginas y eso se agradece porque el lenguaje que utilizas, aunque por supuesto tiene muchas referencias bibliográficas y está asentado en muchos autores y citas, es totalmente interdisciplinario, pero tiene esa capacidad de decir las cosas con claridad, con muchos ejemplos. La verdad se agradece eso. Y es un libro que le puede servir a cualquier profesional de la comunicación o de áreas afines, incluso a aquellos que quieran buscar ejemplos o cosas prácticas vinculadas a la aplicación del conocimiento o de las propuestas de Peirce, ¿no? Entre otros, ¿no? Así que, bueno, nos da mucho gusto. Muchas gracias, Román, por tu tiempo, por la generosidad de acompañarnos en la universidad. Y bueno, también al profesor Eduardo y al profesor Mariano, muchas gracias por apoyarnos. Vamos a darle la palabra rápidamente aquí al profesor Pablo Soto para que él nos haga favor de leer una breve ficha del profesor Román Esqueda, que por cierto es egresado de la carrera de comunicación de la Ibero Ciudad de México, y ya en otro momento lo invitaremos a platicar de su experiencia profesional, que es bastante vasta y muy rica. En este caso, pues nos vamos a concentrar solo en los diálogos sobre este texto, que le recomendamos muchísimo, que lo revisan, que lo adquieran. Ahorita ya nos dirá Román cómo lo podemos conseguir. Adelante, Pablo, si nos ayudas presentando a nuestro invitado principal, por favor. Claro que sí, el doctor Román Esqueda es director y fundador de Posicionamiento y Percepción Consultores, que es una empresa de investigación de mercados. Es profesor investigador en persuasión, semiótica, neuromarketing y diseño en universidades mexicanas y director y fundador de Neural Research, investigación de mercados. Entre las especialidades en donde destaca está el desarrollo y seguimiento de estrategias de marketing a través de investigaciones de neuromarketing, semiótica y retórica, entre otras cosas, desarrollo de posicionamientos de marca, supervisar campañas publicitarias, organizar conocimientos y traducir esos conocimientos de los consumidores de estrategias de marketing bien organizadas y respaldadas. También desarrollar poderosas campañas publicitarias a través de la neurociencia y la retórica cognitiva para encontrar información sobre los consumidores. Y por último, el seguimiento del desarrollo publicitario a través de herramientas como la semiótica y la retórica. Muy bien, pues muchas gracias, Román. Bienvenido a tu casa. Pues mira, quizá antes de escuchar los comentarios, reflexiones o preguntas de tanto de Mariano como de Eduardo, si quieres te cedemos a ti primero la palabra, Román, para que nos digas algunos comentarios iniciales sobre tu libro. Lo que tú gustes comentarnos, quizás su contexto de creación, por qué surgió, cuál es tu interés con él, y después vamos dialogando. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Adelante, Román, te escuchamos. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, bien, este libro nace, pero primero que nada, me gustaría decirles que estoy muy contento de regresar a la Ibero y la comunicación, porque la mayor parte de mi carrera académica la he hecho en escuelas de diseño. Entonces, es para mí un gusto regresar a comunicación. ¿Sí? Y, ¿ahí se ve bien? Bueno, en este contexto, lo que yo he tratado de hacer con este libro es básicamente presentar la abducción de Peirce, pero como un arte, no como una teoría. Entonces aquí quisiera hacer esta diferenciación muy clara, que es como, si uno lo ve como teoría, pues es una teoría más que te puede explicar cosas, etcétera. Pero si lo ves como arte, es un recurso técnico que te puede servir para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ese recurso técnico se basa principalmente, bueno, perdón, el recurso técnico me refiero al concepto de arte de Aristóteles, a la técnica aristotélica, ¿no? Que es justamente el saber hacer. Nosotros tendemos a tener esta separación gigantesca entre lo teórico y lo práctico.
Y una tecné no es eso. Una tecné es la síntesis de esas dos cosas. Y es muy interesante también porque trabajando en escuelas de diseño o recordando cuando yo estudié comunicación, sí, seguramente eso ha cambiado, pero estaba el rollo de teorías de la comunicación y luego las materias prácticas. Y era como que son dos cosas totalmente distintas, lo teórico y lo práctico separado. Y en diseño pasa igual, ¿no? Tenemos clases de teoría, teoría de la percepción, teoría de la imagen, X. Y luego está la parte práctica. Y los alumnos obviamente nunca pueden conectar estos dos ámbitos porque se los dimos separados, radicalmente separados. Entonces, un arte, ¿no? Sería un saber hacer, un saber práctico. Pero entonces aquí se superan las dicotomías entre teoría y práctica, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, habiendo estudiado yo la maestría y el doctorado en filosofía y mi subsistema en comunicación fue en filosofía. Entonces, ¿esto para qué te sirve? Pues aparentemente para nada, porque la filosofía es teórica, ¿no? Por decirlo así. Y de repente se da cuenta que en la trayectoria, en la historia de la filosofía, estaba este concepto de tecné. Y la tecné es, la lógica era una tecné, la política era una tecné, la medicina era una tecné y la retórica era una tecné. Entonces, se puede hacer persuasión sabiendo lo que estás haciendo. Pero las tecnés, como decía Aristóteles, se dan cuando las cosas pueden ser de más de una manera. Cuando las cosas están predeterminadas a ser de una manera X, no puedes hacer nada al respecto. Las cosas son así. Pero cuando las cosas pueden ser de más de una manera, entonces puedes persuadir a la gente de que se haga de una manera u de otra, porque está abierta la posibilidad. Entonces, para el ser humano siempre está abierta la posibilidad de que las cosas sean de muchas maneras. Entonces, la única forma de sobrellevar esta ambigüedad que es propia de la vida, diría Aristóteles, es a través de la persuasión. ¿Por qué podemos persuadir a alguien? Porque las cosas pueden ser diferentes de lo que son. Entonces, ustedes piensan, por ejemplo, en el diseño de una silla, ahorita que me decía Pablo, ves las sillas de acá, ¿no? El diseño de una silla puede ser diferente a lo que es. Si yo aquí estoy, digamos, incómodo con esta silla, puede llegar un diseñador y me puede decir, ¿sabes que aquí hay una silla mejor? Porque no está predeterminado que las sillas tengan que ser así como esta en la que está sentado, o las mesas, o las videoconferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el diseño se mete donde las cosas pueden ser de más de una manera, ¿sí? Y la esencia de la persuasión es justamente que las cosas pueden ser de otra manera. Pero esa es la esencia de la abducción también. Entonces, la abducción es, para Peirce, básicamente la forma en que trabaja el descubrimiento científico. ¿Cómo es posible que se haga un descubrimiento científico? Ah, bueno, porque no hay una predeterminación de que las cosas sean de una manera determinada tampoco, ¿no? Entonces puede llegar un científico a hacer su trabajo científico e puede generar una abducción, una hipótesis de que las cosas pueden ser diferentes de lo que se ha entendido, ¿no? Entonces, la abducción como arte, lo que pretende, bueno, en mi libro lo que trato de hacer es explicar cómo se dan los procesos abductivos y cómo se puede generar un arte de la abducción que le sirva, en este caso, a los profesionales del diseño y también, si lo extendemos, de comunicación, de cómo trabajar un proyecto. Entonces, dentro de este arte de la abducción, lo que decía, pero es esencial en la parte científica, ¿no? Pero también en el arte. El arte es un proceso abductivo igual que la ciencia. Entonces no son cosas tan separadas, digamos, ¿no? Originalmente, sino que es algo que es general. Entonces, para que haya abducción tiene que haber una relación, según Peirce, con su teoría faneroscópica. La faneroscopia es la fenomenología de Peirce, la parte filosófica de Peirce, ¿no? Y entonces en la faneroscopia él dice, tengo que encontrar, ese es clásico de todos, ¿no? Pero tengo que encontrar conceptos lo más generales posibles para que expliquen lo más que pueden. Es una explicación general. Y entonces él dice, no, los va a poner en términos súper abstractos, ¿no? Y les llama primeridad, secundidad y terceridad. Si les explico tantito la terceridad, porque es clave en el asunto, es la terceridad es el hábito, la ley, la regla, la regularidad, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de que tenemos ciertas reglas, ciertos hábitos generales, podemos enfrentar también la vida cotidiana. Es, pues yo cada vez que hablo en español, ¿no? Y el español tiene ciertas reglas que tengo introyectadas. Y entonces yo sigo esas reglas, aunque no me las conozca, pero yo sigo esas reglas porque estoy dentro del hábito de la lengua española, ¿no? Bien. Pero este hábito se enfrenta a la realidad todos los días. Y esta es la secundidad, la experiencia concreta de
aquí estoy hablando sobre Peirce, ¿no? Y entonces tengo que ver cómo le hago para hablar sobre Peirce de una manera y sobre mi libro, de una manera que tenga alguna secuencia y que tenga sentido. Pero si observamos un poco el asunto, esta secundidad, esta experiencia particular, y eso es lo que dice Peirce de la secundidad, es lo particular, lo cotidiano que choca contigo constantemente. Porque a pesar de que tenemos reglas, la vida nos está diciendo, pues, ¿qué crees? Hubo eclipse, por a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, dentro de esto, este choque con la secundidad nos lleva necesariamente a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo respondo a esto? Supongamos el eclipse de ayer, hace 500 años. Pues la gente decía, ¿y esto qué es? Y tenían que encontrar una explicación o una hipótesis de qué estaba pasando. Pero dentro, hay dos versiones de Peirce en la abducción, la explicación y la proyección, por decirlo así. ¿Sí? La explicación es la explicación científica de un fenómeno que no es comprensible por fácil. Pero ya que lo comprendí, puedo predecir el siguiente eclipse para dentro de 20, no sé cuántos años, no, sabe. Va a pasar un eclipse, pero los mayas sabían que iba a pasar un eclipse. Y en la prehistoria sabían que iba a haber eclipses, porque podían calcular científicamente, ¿sí?, lo que iba a suceder. Y bueno, los mayas eran unos expertos en eso. Ahorita estoy trabajando un nuevo libro sobre estos temas, pero los cálculos que hacían los mayas para calcular los eclipses son impresionantes. Cuando les quieres entender, dices, híjole, no está nada fácil de entender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para que haya buenas abducciones? Hay una combinación de tres cosas. La ley o el hábito, que en las profesiones sería la parte científica de la profesión. La secundidad, que es, sí, pero ahí viene este caso, y no necesariamente está dentro de tu hábito porque es nuevo. Y la abducción, que es la primeridad. ¿Y ahora qué hago con esto? Pues voy a usar la palabra inferir, ¿sí?, que no está muy bien usada porque inferir nos lleva al rollo lógico, de la lógica, digamos que pura, escolástica, digamos, ¿no? Y pues no se refería a eso. Pues se refería a cómo, hacia dónde me lleva esto, ¿no? ¿Cómo infiero lo que está pasando? Entonces pone un ejemplo por ahí en alguno de sus últimos escritos sobre la abducción, sobre ver a una persona que traen en un palanquín, creo que en Turquía, no me acuerdo. Entonces, a ver, una persona que la traen 4 personas cargando en un palanquín. No sé nada de esta persona. Ahí está la secundidad. Y entonces escapan mis reglas, porque hay alguien a quien llevan cargado. Tiene que inferir qué es lo que está pasando y qué es esto. Bueno, fíjense cómo no es un proceso lógico formal que puedas presentar de manera silogística. La última abducción de Peirce es perceptual. ¿Sí? Es qué está pasando en este momento. ¿Sí? Y entonces ahí viene la abducción. Entonces, para ejemplificar la abducción de Peirce, en mi libro tomo dos figuras icónicas, aparentemente contradictorias, que son Charles Darwin, ¿sí?, porque es una de las áreas en las que trabajo más. Y Charles Darwin se viene en el Beagle, ¿no? En la historia es su papá quería que fuera médico, él dice, yo paso, me desmayo de ver los cadáveres, etcétera, y el papá le dice, pues trépate al barco y te vas de expedición y a ver qué. Y entonces él empieza a tener una secundidad, una experiencia totalmente inédita para él. Va a ver cosas que nunca ha visto en Sudamérica, ¿no? Entra por Argentina y luego va a Uruguay y luego va a Brasil y va viendo cosas que dice, ¿y esto qué es? ¿No? Pero dentro de esto que es, él tenía muchos conocimientos de geología, de biología, y y llevaba a un artista que hacía los bocetos de lo que él estaba viendo. Pues para hacer sus inferencias de la teoría de la evolución, se basó en las representaciones gráficas, en su experiencia directa, en su emoción de maravillarse con lo que estaba viendo, y eso es lo que le abre la posibilidad de generar una teoría nueva, ¿no? O sea, ahí tenemos la abducción científica en este ejemplo. Y me gusta mucho el ejemplo de Darwin porque no es la ciencia súper matematizada que tenemos hoy en día. Era una ciencia mucho más inmediata, aparentemente, ¿no? Claro, tú lees la evolución de las especies o cualquier otro sector y tenía un conocimiento impresionante de las teorías que existían en su época, ¿no? Pero entonces, esa mezcla, que también podemos ver en Freud, por ejemplo, en la investigación que hace Freud sobre los sueños, publicada en 1900, sus referencias de las teorías sobre los sueños de su época eran gigantescas. Cita y cita y cita, conocía todo. Entonces, esa es la terceridad.
tus conocimientos científicos que ya tenías. Llegas a Sudamérica y te enfrentas a algo que nunca has visto y que no es explicable por esos conocimientos. Entonces tiene que ser otra inferencia. Y una de las cosas que le llaman la atención a Darwin son los fósiles. Empieza a ver fósiles que dice, ¿y estos animales en dónde quedaron? Ah, pues desaparecieron y otros evolucionaron. Y entonces dice, ¿y por qué no hay fósiles de seres humanos de hace, sepa cuántos miles de años? Pues porque no existían. Entonces, ¿de dónde nace la humanidad? Nace de la evolución de otra especie, porque no había. Entonces ahí hace sus inferencias de este. Pero fíjense cómo es una mezcla de emoción, que es muy importante, la emoción del asombro, la emoción de la empatía, porque Darwin ve cómo, esa parte me impresiona mucho, pero ve a un esclavo negro, me parece que en Brasil, ¿no? Y dice, y lo ve gigantesco, súper fuerte, etcétera, pero totalmente humillado. Dice, ¿cómo es posible que este ser humano tenga esta actitud? Es un ser humano excepcional. Entonces, él siente empatía por los seres vivos, ¿no? Y lo dice, es que no puede ser. ¿Por qué hacemos esto? ¿Quién nos dijo que hiciéramos esto? A los europeos con una tradición. Y él también era creyente. Y él era creyente. Hasta ese momento todavía era creyente. Pero entonces dije, ¿qué onda con esto? O sea, no puede ser. Entonces, fíjense cómo hay una mezcla de asombro con empatía emocional con los seres vivos y ve unas escenas horribles y otras maravillosas, etcétera, ¿no? Entonces, esto no encaja con sus teorías. Entonces, tiene que hacer otra inferencia teórica. Y de ahí nace, bueno, nacen varias de sus teorías, ¿no? Entre ellas la evolución de las especies. Y la otra contraparte es Leonardo da Vinci, ¿no? Hay un artículo periodístico por ahí, hace unos años, que dice, bueno, ¿y Leonardo da Vinci debe ser un genio? ¿Cuántos cuadros, cuántas obras hizo Leonardo da Vinci? Si acaso 9. Si acaso 9. No hizo nada. Comparado con otros pintores, pues no hizo nada, ¿no? Entonces, ¿qué onda con Leonardo da Vinci? Porque es un genio. Alguien que produjo 8 cuadros y creo que 3 de esos o 4 son incompletos. Eso es un genio. Y luego le fallaba la técnica, ¿no? La última cena, ¿no? El fresco, se quiso poner a experimentar con los pigmentos y todo, y se echaron a perder a los... Creo que todavía vivía Leonardo da Vinci cuando ya se empezó a dejar de ver la última cena. Y además le fallaba. ¿Eso es un genio? Pues sí, sí es un genio. Pero cuando uno ve a Leonardo da Vinci y lo ves en contexto, y ves los escritos de Leonardo da Vinci, escribió miles de páginas de ciencia. Se repite el fenómeno de Darwin, ¿ven? Tienes que saber ciencia. Entonces, una de las decepciones que se llevan los alumnos que leen o intentan leer el Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci es que la primera página dice, si no sabes matemáticas, no leas este libro. Sí, yo no quería matemáticas. Y me sale Leonardo da Vinci con eso. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo la ciencia más pura, las humanidades más puras y el arte se conjugan de diferentes maneras. Y esto genera la abducción. Entonces, la única forma de sacar, aquí lo tenemos en esta imagen, la única forma de desarrollar fenómenos abductivos fundamentados, ¿sí? Es, tomando en cuenta, voy a empezar por abajo, la terceridad, que son las teorías filosóficas, científicas, ingenieriles, arquitectura, lo que sea, basadas en leyes científicas. Sin la ciencia no podemos hacer abducciones. Porque las que hacemos, y esto me pasa mucho en mi trabajo profesional, es que yo sé esto por experiencia. A ver, explícalo. No puedo, porque es por experiencia. Entonces viene ¿cómo se llama esto? Pues la narrativa fantástica es que es muy creativo. Claro. Pues, ¿qué es lo que digo? Pues no sabe explicar nada, pero le sale bien, es que es lírico. Es lírico, es lírico. Y aquí viene todo el tema, y en comunicación nos pasa mucho, se aprende en el trabajo. Se aprende en la universidad, nada, se aprende en el trabajo. Y entonces uno dice, algo nos está fallando, ¿no? ¿Qué nos está fallando? La parte científica, ¿no? Entonces yo lo que hago con mis clientes, para explicar esto, lo que hago con mis clientes es que basamos nuestras aproximaciones a los fenómenos desde el punto de vista neurocientífico. Entonces, no es que nadie se lo saque de la manga, es que está pasando esto y empíricamente ha sido comprobado que pasa esto. Ahora, Pérez decía, sí, pero la ciencia sigue avanzando. Entonces, nunca es un determinismo total de, ya dijo la ciencia, entonces así es. No, hay que poner la prueba constantemente porque esa es la vocación científica. Entonces, nunca hay un conocimiento absoluto de nada, ¿no?
El segundo nivel, ahí arriba a la derecha, es la inducción, que es la experiencia directa, la experimentación controlada. En el caso de diseño, etcétera, es el bocetaje artístico, experimentos científicos, ingenierías. Eso es lo que hacía Leonardo da Vinci. Entonces, en la práctica, bueno, él es comunicólogo, ahora llévalo a la práctica. Ya tienes su ciencia, para a ver si es cierto. Y entonces empiezas a chocar contra la realidad y vas ajustando el fenómeno científico y vas ajustando tu modelo de trabajo. Y esto nos lleva a la primeridad, que es el descubrimiento de similitudes entre, esto es Leonardo da Vinci, entre las máquinas, el cuerpo, la pintura y la música. Porque cuando contrataron, no me acuerdo quién era el noble que lo contrató, Sforza me parece que era, en Florencia me parece. ¿Por qué lo contrataron? Porque era muy buen músico. Entonces Leonardo da Vinci le hace la carta de presentación de su currículum y le dice, yo sé hacer diseño de puentes, diseño de calles, diseño de castillos, diseño de máquinas de guerra, como nunca las has visto deficientes. Y además pinto. O sea, parece que era una cuestión más de, se gana más siendo todo eso que pintor. Pero no es lo que pasa. Era alguien, como le dicen ahora, un polímata. Un polímata que tiene referencias de varias partes, intentaba hacer, de acuerdo a la ciencia de su época, ciencia, y a partir de ahí puede hacer muchas cosas. Y esas muchas cosas que hace son la abducción, como dice aquí, dice, pintura, diseño de máquinas, espectáculos. Él hacía los shows y hacía las fiestas. Él hacía el diseño de la fiesta, ¿no? Instrumentos musicales. Diseñó un laúd para un laudista muy famoso, que todavía pueden ustedes oír su música, que era Luis de Milán. Él le diseñaba el laúd para él, ¿no? Y sus escritos científicos. Entonces, ven, ¿qué pasa aquí? Que las diferencias entre teoría, práctica, se difumina todo, porque estamos en el ámbito de la abducción. Pues básicamente mi libro se trata de explicar estos fenómenos de la manera más sencilla posible, tratando de argumentar justamente que si no tenemos la base científica, nuestras abducciones van a ser muy pobres, porque no está sistematizado nuestro proceso. Y en una presentación que hice, este libro iba acompañado de un taller para los profesores de diseño. Pero vemos cómo, a lo mejor alguien ha oído el tema de la semiosis ilimitada de Peirce. La semiosis ilimitada son estas elipses que tomo de un profesor que se llama Claude Merrill, que fue un experto en Peirce, está muy grande, pero fue un experto en Peirce, que dice que en realidad los procesos semióticos y la abducción son estas hélices girando unas sobre otras hasta el infinito. Pero que el universo está compuesto de eso, porque en el universo vemos regularidades. Y esas regularidades son las que estudia la ciencia. Pero dentro de eso puede haber factores que las modifiquen, porque está vivo el universo, ¿no? Es dinámico. Entonces, no hay una forma de decir, esto va a pasar así siempre. Eso no existe para nosotros. Entonces, la única forma de estar inmersos en esto es a través de la abducción. Y bueno, básicamente la idea del libro es, cedo la palabra, No sé si saben. Bueno. Sí, muy bien, pues muchas gracias, Román, por esta introducción. Pues entonces, si les parece, podemos empezar el diálogo, podemos empezar con Eduardo y después continuar con Mariano, ¿o quieres empezar tú, Mariano? Es tu mar, adelante, adelante. Bueno, sí, empiezo yo. Y a mí la verdad, primero, agradecerte y felicitarte por este libro, porque como ya lo decía Samuel al inicio, es un libro bastante legible, ¿no? Y bastante entendible para público general y para académico. Y a ver, creo que incluso el libro es un reflejo de lo que hace un momento platicábamos, ¿no? Incluso antes de iniciar la transmisión, que es la abducción por una parte también conjuga la ciencia, pero la retórica. Me parece que estás planteando a la abducción como ese puente, digamos, entre lo que sería la ciencia y la retórica y sobre todo su divulgación. Y bueno, en ese sentido, pues digamos, un primer comentario es que me parece que este libro es eso, ¿no? En sí mismo reflejaría un libro abductivo, por así decirlo, si se me permite el término, porque conjuga por una parte la ciencia, está reflejando una investigación científica profunda, pero por otra parte también lo está sabiendo dar a conocer o
buena divulgación, que es algo que en filosofía pues a veces pues, se nos dificulta demasiado, ¿no? Porque también pues nos han dicho que hacemos teoría nada más. Entonces, pues. Y bueno, a propósito de esto, quisiera plantearte una primera pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, si tú lo ves así, entre lo que sería la abducción como tal que plantea Percy, que tú explicas en tu libro, y una analogía, digamos, en términos aristotélicos? ¿En qué se parecen o en qué se diferencian? Súper, súper padre Ah. pregunta. Sí. Mira, yo creo que hay una diferencia fundamental Ujú. y sería la que trato de plantear en el libro, que es esta mezcla de más de dos elementos. Generalmente, y no recuerdo bien la analogía de Aristóteles, pero Ujú. generalmente la analogía sería analogía entre dos. Ajá. Esto va con esto, o se parece a Se esto. parece. Y hago una analogía. Lo que pasa con la abducción es que todo fluye por todas partes. O sea, lo que Claro. quiero decir es, y esto es, si nos permiten un poco la parte filosófica, pero no hay sustancias. No es la sustancia A que es análoga a la sustancia B, Sí, ¿no? claro. Sino que lo que hay es un fluido. Ujú. Y a eso lo llamaba pues, sinequismo, ¿no? Ok. Que es todo fluye. Ujú. Entonces, la abducción sería meterte este flujo. Y no solo lingüístico. Y no solo No, lingüístico, y que eso es muy importante. Ok. Y no solo lingüístico, sino es una experiencia completa. ¿Sí? Que es, si te fijas, es como la hermenéutica de la vida cotidiana de Heidegger. Ajá. ¿Qué es esto? Pues hay que moverse fuera de los límites de la sustancia, ¿no? Entonces, para Peirce, este fluir, y por eso escogí a Darwin y a Leonardo da Vinci, que tú dices, aquí hay un escrito de Leonardo da Vinci sobre el flujo del agua al caer sobre un recipiente. Entonces él se pone a calcular cómo se movían las ondas. Pero esas ondas las ves en la pintura de Leonardo da Vinci y cuando explica música se basa en la misma explicación y eso es lo que ves en el cabello de sus personajes, en sus cuadros. Entonces, como va mucho más allá de la analogía, Ajá, claro. porque fluye desde muchas perspectivas. Y eso es algo que a mí me gusta mucho filosóficamente de Peirce, que es antisubstancialista. Ujú. Ok. Es complejísimo porque gira. Y lo que es muy interesante es que así escribía. Entonces, este desastre que encontraron los editores escribió de todo y ahora organízate esto, pues a ver quién puede, Ujú. porque así era, o sea, su flujo de pensamiento, y se parece mucho a Leonardo da Vinci, fíjate. El flujo de pensamiento de Peirce era así como temas y temas y temas y iba hablando. Y Leonardo da Vinci en los cuadernos originales, que te estaba escribiendo sobre poesía. El siguiente párrafo es sobre la estructura del esófago, ¿no? El siguiente es sobre música y tienes tres obras pictóricas Ok. dentro de la misma página. Esa es la abducción. O sea, el rompimiento con los límites. A lo mejor, digo, ahorita me doy cuenta, confieso que a lo mejor me estoy proyectando, porque fíjate cómo yo decía, voy a agarrar las ciencias cognitivas, voy a agarrar Ujú. no, Sí. las ciencias cognitivas, voy a agarrar la semiótica, la retórica desde la tradición aristotélica hasta la fecha, Ujú. la comunicación y el diseño. Y esto va a fluir. Y a lo mejor esa es la abducción. Claro. Que quizá fue lo que traté de captar en el libro que me decía. Claro. Sí, Y en ese sentido, la abducción que se está planteando sería antimetafísica en ese sentido totalmente. tradicional. Pero entonces lo que tenemos ya no sería, tú me dirás si lo ves así, ya no sería una metafísica, digamos, de cosas, como decías hace un momento, ¿no? No tenemos dos sustancias, pero lo que tenemos son hechos. Parecería como que es una realidad relacional. Digamos que sí, es como un flujo permanente de todo hacia todas partes. Ok. Pero dentro de eso hay un cierto orden, y eso es lo que es muy interesante. Mira. Ujú. Hay un cierto orden que nos permite ir haciendo inferencias de para dónde va esto. Claro. Lo que decía pues de la ciencia, ¿no? Que tú comentabas hace ratito, que es ese tema de, ¿y la ciencia qué onda? ¿Te dice la verdad? No, pero le hace la lucha. ¿No vamos a llegar nunca? Pues no, pero es nuestra mejor alternativa para tratar de buscar lo verdadero. Por una parte explicar y por otra parte proyectar o predecir, Proyecta y predice, para tener más seguridad, ¿no? exacto, pero proyecta y predice sabiendo que la predicción nunca va a ser exacta, Eso. ¿no? Entonces, ahí es donde viene el concepto de arte de Aristóteles, ¿ves? Aristóteles también sabía, decía, de eso no vamos a saber, somos seres humanos. Nunca va a haber ciencia, decía Aristóteles, que determine lo que vamos a hacer mañana. Ujú. ¿Qué nos queda? Bueno, en términos de Peirce, la abducción. En términos aristotélicos, pues la retórica. Porque, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Imagínate, clásica escena de la Ilíada, ¿no? ¿Atacamos ahorita a Troya o todavía no?
vamos a ver de qué nos persuaden los dioses. Claro. Y eso es clásico, ¿no? Ujú. Salió la señal de Zeus, sale, chinos ganaron. Zeus, qué mala onda. Pues es que es humano, el asunto es humano y es ambiguo. Tu mejor inferencia es esta. Vete a saber qué pasa, no sabemos. Pero tenemos las mejores bases posibles. Una forma en que define pues, la abducción es educated guess. Y me encanta la expresión porque fíjate, guessing tiene varios significados, pero es adivinación también. Adivinación. Entonces, la adivinación tiene esta parte como, ¿qué onda? Estamos adivinando. Sí, pero es educada. ¿En qué? Entrenada, podría ser también entrenada, ¿no? Digamos, Se refiere más como a la ciencia, educado científicamente. Entonces, va a hacer sus traducciones las mejores posibles, dadas los conocimientos científicos del momento. Y una última, si me permites, algo así, una última filosófica en ese sentido. ¿Qué diferencia encontrarías entre lo que sería la abducción y la intuición? O si en algún momento se juntan. Sí se juntan. O sea, sí, definitivamente se juntan. La cuestión de la intuición, bueno, además en filosofía hay como muchas versiones de qué es la intuición, ¿no? Pero, y perdón la interrupción, este punto es muy importante porque muchas veces lo usamos como sinónimo. exacto, exacto. Sí, pero mira, tú puedes tener intuición de muchos temas. O sea, hay muchas acciones que hacemos intuitivamente. Pero la abducción en Peirce sí tiene una base científica. Él estaba tratando de encontrar la forma en que los científicos generan hipótesis nuevas. Entonces, sí está hablando desde la ciencia. De hecho, ese es un empobrecimiento, digamos, de la semiótica de Peirce, porque estaba tratando de encontrar la lógica de la ciencia. Ok, claro. Y cómo se hacen los descubrimientos científicos a través de los signos. Entonces, esa tiene una diferencia. La intuición puede tener diferentes tipos de intuición, pero la abducción tiene que tener una base científica necesariamente, en el contexto de Peirce, ¿no? Claro. Ahora sí, Gracias, María. Muchas gracias. Gracias. Oye, Y sin duda, Román, o sea, el libro es uno de estos libros que terminas en una tarde, pero te deja pensando cuando cierras los ojos después de leerlo, así de, ok, este tema ahora lo entiendo mucho mejor por esto, esto y esto. Como decía Mariano, es un libro sumamente diáfano, sumamente fácil de entender, y tienes que tener algunas nociones básicas de filosofía, sí, pero a lo largo de las ciento y tantas páginas se entiende perfectamente bien. Entonces, en mis clases yo quiero creer que intuitivamente había utilizado este tipo de método para un poco conllevar la parte más interesante del curso sobre la teoría, que pues en los cursos modernos la teoría sí es importante, pero es mucho más redituable en el sentido de la atención del grupo cuando los pones a hacer cosas en el mundo real, con esos conceptos teóricos que estás explicando. Y desde ese punto de vista a mí me interesó mucho el libro. Yo conocí el término más como retroducción, que tú lo comentas 1 o 2 veces. Para mí era mucho más entendible el término retroducción desde el punto de vista de que no es inducción y tampoco es deducción. Entonces, en el kit de herramientas que tienes como persona de ciencia o como cualquier estudiante de universidad, otro que en México desafortunadamente no se conoce mucho es justamente tu libro, o sea, la retroducción o como tú lo prefieres llamar más, la abducción. Ahora, pero ahí, perdón la interrupción, Eduardo, ¿serían equivalentes retroducción? Yo lo entiendo más como una tercera lógica en las ciencias sociales o en la investigación. Cuando vas de la deducción, cuando vas de deducción a inducción o de inducción a deducción, y en algún momento del proceso aparece la abducción. Sin duda, o sea, es otra herramienta en el kit que tienes para tratar de entender un fenómeno. O sea, eso es como yo lo estoy viendo y tú lo comentas 1 o 2 veces, que es sinónimo en este caso, sin duda. O sea, tienes que saber lo básico de que vas de abajo para arriba, vas de arriba para abajo o vas de atrás hacia adelante para entender un fenómeno. Entonces, retroducción a mí me parecía más frecuentemente usado, pero esta debe ser de las primeras obras que se hacen en castellano, justo de este tema, sin duda. Y lo que a mí me pareció particularmente interesante es, además de los ejemplos de Darwin y Da Vinci, es la parte final que comentas lo de inteligencia artificial, que lo vemos hoy día, Sam, tú lo has cotejado seguramente, y bueno, Mariana, todo el mundo que ha utilizado estas herramientas, que son altamente cuadradas en el sentido de
me das esta instrucción y te regreso esto. Me das esta instrucción y te regreso ¿Deductivas? esto. ¿Podrían ser deductivas? Sí, yo las veo así totalmente. O sea, no se van a salir de su cuadrito y si bien ese cuadro de donde están jalando lo que te están mostrando a ti es muy vasto, sigue siendo un cuadro. Entonces, no van a ser lo que estás comentando tú en un libro, no van a ser estas intuiciones novedosas a algo nuevo. Y creo que por eso es la razón que estamos aquí. Porque cuando estás con estudiantado o como maestro o como en el mundo profesional, quieres crear cosas nuevas para mejorar tu realidad. Y esta nueva herramienta que tienes en tu kit, que es yo le voy a llamar retroducción, discúlpame, no me parece más fácil. Yo le voy a llamar retroducción, es otra herramienta que tienes ahí para entender cómo dos fenómenos aparentemente sin relación pueden lograr algo nuevo. Es un proceso creativo, tú, por lo que vi en el CV, estás mucho en la parte de publicidad. Entonces, ahí está, o sea, la mejor praxis para llevar a cabo todos los conceptos que nos platicaste hace un segundo, tal vez el mundo de la publicidad, por el alto nivel de ejecución que tienen pues en la realidad. O sea, ¿funcionó o no funcionó? Así, te lo está diciendo la compra, te lo está diciendo el nivel de recordación de la gente. Hay claramente una medición de que funcionó o no funcionó. Los ejemplos, yo tengo algunos. Está el clásico de la aguja en el pajar. ¿Ok? Entonces, puedo ir centímetro, metro por metro cuadrado. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, fulanito, la aguja? Pues voy a checar este y este, como Sherlock Holmes, este y este y este. Si no estuvo en 99 metros que tengo aquí cuadrados, tiene que estar en el metro 100 cuadrado, tiene que estar ahí, porque ya chequé todos, ese es un metro. Oye, pero ¿qué crees? Yo conozco que la aguja es metálica, entonces puedo traerme mi detector de metales. Entonces me va a tardar un rato, pero tal vez lo encuentre más rápido que checando cada parcela. O aplicas tu método que es, oye, pues el metal sabemos que no se va a derretir y sabemos que la paja sí se va a quemar. Entonces agárrate unos cerillos, métele, y ahí están, 3 segundos, ahí está tu aguja. Claro. Entonces, para esto necesitas un alto conocimiento de metalurgia, un alto conocimiento de lo que es incendiar un lugar también, y que la paja efectivamente es un material altamente inflamable. Entonces, el método retroductivo te implica conocer de tu tema, no solamente ir como ahí intuitivamente, es que tienes que conocer del tema. El otro ejemplo que me viene a la mente, yo sigo un señor de YouTube que habla de esto y por eso conocía, y yo lo había hecho como intuitivamente en mis clases. Entonces, el otro ejemplo es el clásico, las teorías de la gravedad basadas en las ondas electromagnéticas de la Tierra, que son mucho más modernas versus toda la ciencia newtoniana. Entonces, a estas personas estos grandes científicos del siglo XIX, principio del siglo XX, que empezaron a ver que el magnetismo y la electricidad tenían una relación extraña, pues, ¿qué crees? La ciencia newtoniana, que se conocían muy bien, ahora están agregando esta capa magnética, eléctrica, para crear toda una serie de teorías distintas, novedosas, que seguimos hasta el día de hoy. Con esto es el mundo eléctrico en el que estamos. Entonces, este es otro ejemplo de esta técnica altamente retroductiva, pero no puedes llegar a ella si primero no conoces a Newton, si no conoces de magnetismo, si no conoces de metales y corrientes, que el cobre, que el platino, que no sé qué. Entonces tienes que conocer muchísimo de tu tema. Esa sería la parte de deducción, ¿no, Eduardo? Ese conocimiento. Sí, pero juntar todo y hacer síntesis de estos otros conocimientos te lleva al método retroductivo, es decir, aquí hay algo nuevo, no existía antes. Claro. Y como decías hace un segundo, es altamente subjetivo, es altamente personal, porque mis conocimientos van a diferir al tuyo y tal vez a ti no te emociona eso. O sea, conoces lo mismo que yo, pero no te emociona esto de este Tesla, quién es este Tesla, quién es este Edison. Claro. O sea, esos que a mí que yo quiero seguir con la ciencia newtoniana clásica y estos cuates locos ahí pues no me interesan, no me mueven. Claro. Pero ¿qué crees? De tanto que me voy a clavar en ellos, me va a salir algo nuevo, porque conozco perfectamente bien este tema, conozco y ahora me estoy metiendo a y voy a crear algo nuevo. Voy a tratar de avanzar el conocimiento. Tenemos esos casos y pues evidentemente voy a ir con algo más nuevo, el uso de redes sociales hoy día. Hace 10, 15 años, la masa política, vamos a llamarlo así, los políticos tradicionales, así esos de redes sociales que como que la gente quiere estar ahí, yo quiero hablar 7, 10 minutos, 15, porque me escuchan bien. Pues, ¿qué crees, compadre? Que nadie te va a escuchar hoy día más de 30 segundos. Entonces, órale, ponte a subir TikToks, independientemente de lo que haga con el discurso y el ambiente político, que lo destroza y lo fragmenta. Pero ¿qué crees que es lo que sirve en la realidad? Entonces,
ya conocíamos que la gente prefiere espacios de atención más cortos, ya conocíamos que la gente es altamente atraída por canciones y aspectos novedosos de cómo le presentas un tema, ya lo conocíamos. Y ya conocíamos que si eres presentable y tienes buen discurso, pues tienes más probabilidad, buena retórica, de que te hagan caso. Entonces, ¿qué crees, Marcelo? Pues ahora le ponte a subir TikToks, aunque en tu vida se te hubiera ocurrido. Y pues ahora es el político TikToker más Más. seguido de este país. O sea, en su vida yo creo que se lo hubiera imaginado este señor, Así. de que quiere estar ahí en el primer lugar de este tema, que es altamente novedoso, es donde yo lo puedo ver. Entonces está todo este rollo. Y más bien mi pregunta para ti, después de esta larga explicación, es, toda esta parte de la subjetividad hoy está sumamente, no quiero decir denegada, pero quiero decir que no se le da la importancia que se le debería, sobre todo bajo estos métodos en donde no lo puedes dejar de lado, pero al mismo tiempo es algo que te lleva hacia adelante y es algo que te produce emoción, como tú describes en el libro. Entonces, quisiera entender un poco cómo controlar o cómo hacer que tus emociones te informen y no que te dominen cuando analizas un tema de estos. Quisiera saber un poco tu reflexión de esta parte altamente subjetiva que entremezcla las emociones, pero para que no te dejes llevar solamente por eso, ¿cómo mantienes tu, digamos, ejecución mental, tu control ejecutivo cognitivo, para que no te dominen y no digas, no, eso no sirve porque va contra mis creencias, eso no sirve porque va contra lo que yo pienso o creo de este tema, sino que lo sigas manteniendo al calce y más que te dominen, que te puedan informar. De tu experiencia laboral también quiero, por lo que leyó Pablo hace un segundo, quiero creer que también te has metido mucho en ese tema. Entonces, un poco quisiera ver esas recomendaciones para la gente que hace pues, ciencia hoy día, ya sea ciencia social o ciencias duras u otras variaciones de esto. Está bueno, muchas gracias. Está muy interesante. Y nos podemos quedar un buen rato también, pero voy a tratar de ser lo más sintético. Fíjate que en neurociencias cognitivas, las investigaciones de muchísima gente, entre ellas Joseph Ledoux, Antonio Damasio y muchos otros, bueno, Daniel Kahneman con otra versión, pero lo que dicen es que nuestro cerebro está organizado evolutivamente para emocionarnos. Y es muy interesante la forma en que te expresaste de que las emociones nos dominen. Entonces, las emociones es un poder que tienen dominio sobre ti. Es una metáfora cognitiva. Mira, se dejó llevar por la emoción. ¿Ves? Entonces, la emoción me lleva. Yo soy un ser pasivo y la emoción me lleva. ¿No? O las emociones me controlan, ¿sí? O me dominan. Entonces, fíjate cómo es muy interesante porque entonces yo soy una entidad y las emociones son otra. Y son seres que me dominan. Hay toda una estructuración metafórica súper interesante, que además es algo que usamos todos, ¿no? Que es las emociones son esto que me domina. Y está súper bien fundamentada esa sensación porque la evolución hizo que las emociones nos dominaran. Lo que nos mueve a actuar para sobrevivir son básicamente dos emociones, que es el fundamento de la retórica además. Que es o me persuades de actuar o me disuades de actuar y mejor me alejo. Que en el sistema límbico hay ciertas estructuras cerebrales que son las que nos dominan para hacer estos dos tipos de cosas. Pero está súper enraizado. Entonces, nuestras mejores decisiones son las emocionales. Cuando sientes lo que va a pasar, y es un fenómeno muy interesante que, perdón que me emocione, pero es un tema que yo trabajo mucho. Pero es este tema de que, fíjate cómo, voy a poner un ejemplo, pero tú ves el debate, ¿no? O tú ves a las candidatas y al candidato, ¿no? Entonces empieza a ver, vamos a ver que esto pasara, ¿no? Quizá no haya pasado, pero. Entonces tú empiezas a imaginarte cómo sería México con esta candidata. Y a lo mejor dices, no, qué miedo. Mejor no voto por esta chava o por este chavo. ¿Qué pasó en tu cerebro según las neurociencias? De lo que estás oyendo se proyectó una imagen mental que se produce en los lóbulos occipitales, literalmente, donde fantaseamos. Y esa fantasía está conectada con el área emocional. Te emocionas negativamente y dices, no votaría por esta persona. Pero está hablando esta otra persona y las imágenes mentales que te produce son positivas y ves algo, digamos que positivo, placentero, como un futuro mejor, digamos. Esas activan tus niveles emocionales positivos y proyectan las acciones que vas a hacer en los lóbulos prefrontales.
y esto te causa emoción positiva. Entonces, sí es cierto, las emociones nos dominan, pero es una forma de decir, digamos, que hay que hacerle caso a las emociones. Justamente lo que nos mueve son las emociones. Y bueno, O sea, las emociones anteceden a la acción. sí, las emociones dirigen a la acción. Fíjate, y en inglés queda más claro. Emotion. ¿Ok? Y en retórica, el tema era cómo mover a la gente. Y modifican la decisión, quizás que ya habías tomado. No es que la decisión es esa. Ok. Se supone que ibas a tomar una decisión antes. Ujú. ¿Cómo llegaste a esa primera decisión? Igual. 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 O sea, acuerdan, ¿no? O sea, digo que casos típicos, pero el observador es un peligro para México. Y te ponen imágenes de peleas. Sí. O sea, qué miedo. Pues no votes por el observador. O sea, me estás produciendo emoción. Pero en las campañas actuales está pasando un fenómeno muy interesante y lo hablo, lo menciono por lo que decías. Dice, en la campaña de Xochitl, el hashtag es sin miedo. Ya la regaron. Porque cuando tú ves, evocas el miedo, Ujú. en nuestro sistema cognitivo el miedo es miedo. Es una alarma, ¿no? Una señal de alarma. Es una señal de alarma que además te evoca un montón, bueno, técnicamente se llama frames, te evoca un frame complejo que está rodeado de emociones, respuestas viscerales, recuerdos negativos. Entonces, con que te digan la palabra miedo, aunque sea sin miedo, te da miedo. ¿No? Entonces, el autor de esta teoría, que es George Lakoff, escribió un libro que se llama Piensas en un elefante. Entonces, cuando te dicen, oye, no piensas en un elefante, ya pensas en un elefante. Entonces, ahí se activó el marco de los elefantes. Con todo lo que sabes sobre elefantes, subconscientemente ahí está palpable. Entonces, en la campaña de Xochitl, sin miedo, es lo peor que puede poner. Porque está activando un marco negativo de miedo, que además todos tenemos miedo. Entonces, de miedo. Eso no lo puedes mencionar, porque te gana la parte emocional. Entonces, todo el rollo que se eche ella más lógico, racional, sin miedo te va a activar la parte del miedo. Y ya no vas a oír lo que está diciendo. Así es como funciona el asunto. Entonces sí te dominan las emociones. Sí, pero fíjate, pero tiene lógica. Ve cómo dices, miedo, tenemos miedo de cómo vivimos en México con todo el rollo que conocemos, de violencia, etcétera. Si me mencionas el miedo, me vas a activar el miedo que tengo. Y que a lo mejor no voto por ti, porque qué miedo. Y justamente como la emoción, entonces entiendo que es una parte inseparable de cualquier proceso técnica metodológica para llegar a algo, para llegar a un conocimiento nuevo o mejorar algo. Si esa parte es netamente humana, un poco regresando a lo de la inteligencia artificial, pues básicamente estas herramientas de inteligencia artificial que son impresionantes en el sentido léxico, que como es lenguaje orgánico, natural, como le llaman los gringos, es un lenguaje natural, claramente se asemeja a una persona, pero no hay emoción. No hay, es tan objetivo, es tan frío, es tan mecánico y tan maquinal, que realmente no hay este aspecto emotivo y es poco probable que puedan crear estas cosas algo nuevo. Totalmente de acuerdo. Ahí sigue siendo el factor humano altamente incidente en el sentido de vamos a avanzar como especie, o prefieres como que bajarle a tu cerebro, utilizar las herramientas y tener una vida relativamente mecánica, fácil, basándote en estas cosas, o quieres seguir siendo un ser humano y utilizar la emoción y utilizar esta técnica y seguir avanzando hacia algo mejor. Y creo que estamos en esta disyuntiva en este momento. Mira, totalmente, y creo que hay un factor todavía más poderoso que la emoción, que es el tema es como hemos creado esta fantasía logocéntrica, ¿no? Donde la palabra es el eje de la palabra y el discurso y el lenguaje. Socialian, como decías hace un segundo. Totalmente. Y entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Datos lingüísticos. La experiencia humana es mucho más compleja. Y les pongo dos ejemplos y uno de ellos me involucra, pero el ejemplo sería en la primera versión de las ciencias cognitivas que intentaban describir cómo se dan los procesos cognitivos humanos. Los modelos que usábamos cuando yo estaba en Indiana era imitar a una computadora. Una forma científica de demostrar que tu hipótesis tenía cierta validez científica era poder hacer un programa de cómputo que imitara a la mente humana. Porque la metáfora que se usaba en esa época era la mente es una computadora. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate cómo
en la inteligencia artificial, la mente es una computadora. Ahí están los datos. Ahí está todo. ¿Qué quieres saber? Quiero saber qué haría una persona, por quién votaría la gente en México para la elección presidencial. Con todos los datos que tiene el sistema en Internet, te va a sacar toda la descripción. El modelo era, la mente es una computadora, pero hay una cosa que se llama la segunda generación de ciencias cognitivas, que lo que dice es, somos corporizados, no somos puros datos lingüísticos. El puro lenguaje, el lenguaje puro, que además esto es muy interesante para comunicación, porque en comunicación casi siempre es, ¿qué significa para ti tal cosa? ¿Qué te comunicó? Entonces se supone que lo traduces lingüísticamente. Como estamos reproduciendo el modelo, comunicar es algo que tiene que ver con la semántica y que puedes traducir en términos de lenguaje. ¿Qué pasa? Que aparece una segunda generación de ciencias cognitivas que dice, no, toda la cognición es corporal y emocional. Entonces, lo que nos involucra cognitivamente es la sobrevivencia de la especie corporalmente. Entonces, no hay puro dato lingüístico. El cerebro está hecho para actuar y las acciones son en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, somos seres actuantes, que hay la pragmática, el pragmatismo tiene mucho que ver con eso. Entonces, como estoy enfocado en la acción, estoy enfocado a hacer cosas, no a conocer puramente, ¿no? Y aquí vendría un poco la oposición Platón-Aristóteles, ¿no? Fíjate, Platón, las ideas puras. Aristóteles, ciencia práctica y empírica, ¿no? Y es muy reduccionista, pues, pero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos seres corporales. Entonces, para que la inteligencia artificial se acercara a nosotros, tendría que tener cuerpo. Entonces, el modelo tendría que ser un robot. Entonces, ese robot tendría que ser un ser humano. Entonces, no existe, ni va a existir, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, tienes que tener proyectos en el espacio. La forma cognitivamente que elaboramos los proyectos es por movimientos en el espacio. Fíjate, la semana que entra voy a dar una plática fíjate, lo voy a actuar, ¿no? Voy a dar una conferencia. Es una vivencia corporizada, que es una metáfora cognitiva, pero es una vivencia corporizada. Entonces, la inteligencia artificial no tiene esa capacidad. Entonces, esa información es pura data, que puede ser súper útil, pero es pura data, no te sirve de nada en sí mismo. Tienes que hacer todo un proceso para que eso tenga algún sentido para alguien. El riesgo que creo que tenemos es considerar que eso es un hecho. Y hay gente que vive en esta metafísica del lenguaje, que si partimos de la metafísica del lenguaje, pues ahí está todo, me están explicando todo lingüísticamente. Y les pongo el ejemplo de mi investigación. Hace más o menos 30 años escribí mi primer libro, que se llama El juego del diseño. Entonces hice una investigación empírica sobre los procesos creativos de mis alumnos en diseño. Entonces yo les ponía una frase chiquitita, decía, a ver, representen su nombre diciendo que son, gráficamente, representando que son trabajadores de la construcción, pintores, profesores, lo que fuera. Entonces yo podía controlar sus respuestas. Entonces después de hacer, no tantos, pero empezó todo como a los 40, ¿no? 50, pero después de hacer como 600 pruebas de estas, vi que todos empezaban a hacer lo mismo. Había regularidades en los procesos y podía predecir los outputs que iban a poner. Entonces, por ejemplo, si la palabra que tenían que representar era soy trabajador de la construcción, y su cerebro hacía una separación de las estructuras sintácticas y tomaba la palabra construcción sola, el prototipo de imagen mental de construcción, aunque no exista, es una construcción de ladrillos rojos. Es que sería una parte material de una construcción. Pues ponían su nombre en mayúsculas con ladrillos rojos. Pero aunque eran trabajos individuales. Y muchos hacían exactamente lo mismo. ¿Qué estaba pasando en esas mentes? Bueno, estaba pasando que la palabra construcción, o mejor dicho, el concepto de construcción, generaba ciertos procesos mentales que podían ser representados por figuras retóricas y que te daban la salida. Entonces, empecé a hacer un modelo computacional de los procesos creativos. Porque en diseño nos pasaba algo que de repente nos pasaba a nosotros en comunicación, que era, ahora échate la parte creativa. ¿Qué hago? Pues échale intuición, échale creatividad. Entonces, yo cuando estudié comunicación, uno de mis frustres era, pues yo venía a aprender, ¿qué hago? Y entonces me daban mis teorías de la comunicación, donde no me explicaban cómo hacerlo. Y en la práctica llevamos a la publicidad. Pues aquí está, una agencia es así, este hace esto, súper bien. Ahora échense un comercial.
¿Cómo? Eso es intuición, eso es creatividad. Entonces, como la esencia de comunicación era, no se puede dar clases sobre eso. A ver qué se te ocurre. Y según yo venía a estudiar eso. Entonces, cuando hice este libro, justamente pasaba lo mismo en diseño, ¿ves? Que era, les daban clases de diseño y composición y todo. Ahora échate un cartel sobre vamos a poner, ¿no? El COVID, para que la gente se vacune. ¿Qué se hace? Como puedas. Yo ya te enseñé la parte gráfica. El concepto y el proceso creativo es tuyo, ¿no? Entonces, yo lo que descubrí en mi libro es, ¿qué crees que no? Sí se puede explicar. Hay secuencias de figuras retóricas que operan en la mente de los chavos y sabemos lo que va a pasar cuando resulte. Entonces, luego hice un análisis de libros de diseño donde los diseñadores explicaban lo que querían hacer y todos coincidían en todo el mundo con esos procesos mentales. Pero, y esto viene al caso porque mi idea era ponerlo como sistemas de reglas lógicas computacionales para poder generar un programa de cómputo que hiciera los diseños, la parte creativa, en vez del diseñador. Entonces tú le metes los datos, quiero representar un cartel sobre la Revolución Mexicana con tales y tales características, y el sistema te lo tenía que sacar solo, y además cientos de probabilidades. ¿Ok? Eso ya se puede hacer. Y no se basaron en mi libro, pero por otros medios eso se puede hacer. ¿Cuál es la bronca? Pero ¿quién interpreta cuál de estos es lo mejor para este caso? Y volvemos a la abducción. Aquí está el sistema. Ya te sacó 15 opciones de diseño. ¿Qué es lo mejor para en este momento, para este segmento social? El programa no te lo va a decir. Claro, supongamos que quieres hablarle a un grupo de neocomunistas con un póster. Pues claramente ya hay toda una serie de casi heurística, donde dices, pues la tipografía SA, el rojo, el otro, la boina, y tú sabes perfectamente bien, bajo estas reglas, que va a funcionar. Exacto. Lo cual un poco va con la pregunta de la inteligencia artificial. Todas estas inteligencias se basan en patrones, ¿cierto? Todas, incluyendo lo que tú nos estás comentando. Exacto. Entonces, estos patrones, hasta donde podemos ver, no están influidos por la emoción ni por la subjetividad. No pueden crear algo que no les hayan ingresado previamente estos sistemas. Así es. Eso es lo que entendemos hasta ahorita, a pesar de que son como una caja negra. Y sabes muy poco al respecto, pero de lo que han explicado, los técnicos, así funciona. Eso implica que si quiero crear algo nuevo, forzosamente necesito la parte corpórea y la parte emocional. Exacto. Si tengo eso, afortunadamente para nosotros, todo indica que nuestra capacidad de crear cosas nuevas es ilimitada, infinita e ilimitada, y que todavía tienes una capacidad de asombro en donde puedes hacer cosas nuevas con conocimientos previos para seguir avanzando la ciencia, la literatura, la óptica, cualquier cosa que tú me digas que requiera hacer algo de la mente, llevarlo a cabo en el mundo real, incluyendo la filosofía, y materializarlo en algún tipo de programa social, algún tipo de educación, etc. Los ejemplos pues, son infinitos. Esta parte retroductiva, ¿cómo le engarzamos con la educación moderna? Una vez que dije esto, que esta cuestión de patrones, mecánica, todo este rollo, ¿cómo lo ves tú para engarzarlo con los cursos de educación moderna? ¿Por qué? ¿Por qué en México casi no se hace énfasis en esto? ¿Y por qué sí se hace gran énfasis en inducción, deducción, Aristóteles, si acaso, fenomenología? O sea, ¿por qué esto no ha pegado básicamente en México? Hay varios temas ahí y dijiste, ¿sabes? Con también, pero fíjate, hay un tema que es súper interesante en retórica, y pongo la retórica porque me parece que es una opción antimetafísica de desarrollar programas educativos, ¿no? Hay un libro muy famoso de Werner Jaeger sobre la paideia en Grecia, ¿no? La filosofía y la retórica en choque. Y obviamente él favorece a la filosofía porque es este conocimiento más universal, etc. Pero la retórica tiene un concepto que creo que nos puede ayudar a entender esos fenómenos, que es kairos, el momento oportuno, el tiempo oportuno, que sería la secundidad de Peirce. Para este momento, en este instante, ¿qué puedo hacer? Pero este momento es irrepetible. Pues no hay teoría que me explique este momento, porque este es único. Y la vida, nuestra vida es así. Cada momento es único. Y entonces, ¿qué hago en este momento ante estas circunstancias? Ahí es donde entra la técnica, ¿ves? Ahí entra
el arte de la abducción. Saber en qué momento, cuál es el momento oportuno. Exactamente, saber cuál es el momento oportuno. O sea, es altamente coyuntural. Es altamente coyuntural, exactamente. Y entonces ahí es donde ninguna inteligencia artificial te puede decir, porque la inteligencia artificial te da datos generales, dadas la data que tiene a disposición. Pero ¿cómo sé qué es lo adecuado para este momento? Esto me puede ayudar, pero no es la solución. Aquí es donde entra la abducción. Con toda mi corporeidad, con todas mis emociones, ahí entra la abducción, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y en términos de un proyecto educativo, yo te diría que, al menos para nuestras disciplinas de comunicación, a lo mejor filosofía también, y diseño, por ejemplo, fíjate cómo esta sensibilidad fuera de foco, fuera de la sustancialidad de la carrera, propiamente dicha. ¿A qué me refiero con eso? Les pongo el ejemplo de diseño, ¿no? Que es en diseño, ¿qué tienen que llevar los alumnos? Una vez que, digamos, que descubrimos que eran procesos retóricos los que ejercían su mente, tienen que llevar clases de poesía. ¿Por qué? Porque ahí, más que porque aprendan poesía, porque sientan cómo se dan los procesos poéticos, que son los mismos que ellos van a usar. Mira, la definición de metáfora de Aristóteles es, la metáfora es lo que pone algo ante los ojos de los demás. Y no le hemos hecho mucho caso a esta definición porque parece poética, pero fenomenológicamente, una poesía, una metáfora, Aristóteles entendía por metáfora varias figuras retóricas, la sinégoga, la metonimia, para él todas eran metáforas. Creo que hasta la analogía no me... Pero entonces cuando tú haces una buena metáfora, la gente ve lo que dijiste. Y vean cómo ahí Aristóteles está rompiendo con el lenguaje puro, el lenguaje que te dice cosas. No te dice cosas, te pone las cosas ante los ojos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que descubrir el descentramiento, si es que se vale la expresión, no sé cómo decirlo, pero descentrar a las carreras. Fíjate, por ejemplo, en el periodo barroco, que es nunca nos lo dicen tampoco en música, pero uno de los elementos de formación de un músico era la retórica, porque tenían figuras retóricas, por ejemplo, Bach, su súper vasta producción de cantatas, hizo 170 y tantas, no me acuerdo. Y cada cantata tenía seis partes, básicamente, o variaba un poco, pero básicamente 6 partes. O sea, imagínate que hizo cientos de piezas, casi todas maravillosas. Y las componía para cada fin de semana, casi que. ¿Cómo le hacía para hacer eso? Era pura retórica, ya se la sabía. Jesucristo asciende al cielo, aquí va una escala ascendente con tales características. Satán cae al infierno, una escala descendente. Aquí va a pasar esta cosa, aquí necesita una armonía disonante. Y había libros sobre eso. Entonces, ya sabían qué hacer. Es como los músicos que hacen música para el cine. Ya se la saben. A ver, ¿qué tipo de escena es? Es una escena de amor. Van todo, ya se lo saben. No tienen que estar inventando. O las de miedo. O las de Seguramente han visto que hasta tiene un nombre en inglés, el jumpscare. Claro. Que seguramente lo conocen, lo digo porque el fin de semana acabo una película de ¿se acuerdan de La Profecía de los 70? ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita está en el cine la precuela, que se llama La Primera Profecía. Y la verdad está muy buena, muy divertida. La voy a ir a ver. Pero toda la película está llena de estos sustos del jumpscare. Y combinan justamente con lo que ves, con el violinazo, ya sabes, como que te asusta, no sé cómo escribirlo, no soy músico, pero está ahí y es ya algo bien entendido en las películas de terror, que eso te va a asustar. Exacto. Y claro, las 4 veces que sucedió, brinqué. No, por supuesto, pero fíjense cómo saben lo que están haciendo. No es creatividad ni intuición, ya saben cómo hacerle para hacerte sentir algo. Entonces, yo creo que nuestras carreras tendrán que dedicarse a eso. Tendrán que decirte, mira, la música, para que sea efectiva en un comercial, en una película, conoce música. Para que sepas cómo manejar la música con intenciones, vamos a llamar ahorita, comunicativas o persuasivas. Pero las narrativas que persuaden, en una serie, en una película, tienen estas estructuras. Aquí están, mira, hay, no sé cuánto, 8, 10, que puedes usar. Entonces, a ver, vamos a hacer un comercial o un corto cinematográfico con esta estructura. Entonces, no es así de échale creatividad. Ya saben, mira, esta estructura, cuando lo usas aquí causa sorpresa. No hay pierde. Dominas tu técnica claramente. Dominas tu técnica claramente. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas, ¿no? Esta parte de la retórica, pues me remonto a Protágoras.
Por supuesto. Protagoras, este filósofo de la antigüedad que ha sido satanizado, ¿no? A partir de esta tradición, platónica, socrática, donde pues se le ve como el retórico que tergiversó el conocimiento, prostituyó el conocimiento y entonces hizo de él lo peor. Pero es muy interesante porque tiene un concepto de ciudadanía muy claro. Y ya en la antigüedad, ¿no? En ese momento surge la ley de Turios, ¿no? Esta ley de la educación universal para, no solamente para los nacidos en Atenas, sino para todos los ciudadanos, ¿no? Donde cada ciudadano es reconocido en su capacidad racional y va a la polis a discutir, ¿no? Claro. Va a la polis a dialogar. Y el resultado de Protágoras, pues tienes a Pericles, ¿no? Mientras que curiosamente Sócrates y Platón pues no tuvieron ningún gobernante, ningún alumno gobernante que haya tenido, digamos, éxito con el caso de Pericles por 30 años, ¿no? Y era un gran orador, además. Y además, claro, y un excelente gobernante, ¿no? Entonces como que ahí también esta parte de la retórica que se nos ha olvidado, pues por una parte conjugas el gran orador que era Pericles con un buen gobernante. Claro. Y con el reconocimiento de una igualdad de ciudadanos, ¿no? Que al final de cuentas, todos deberían, mientras tengan las capacidades de tener acceso a una educación universal. Totalmente. Y fíjate, en el fondo, qué padre que fuiste a Protágoras de ejemplo, porque lo que yo trato de hacer, según yo, es filosofía. Pero no es Claro. filosofía teórica tradicional, sino en la práctica, cómo comprender la práctica te permite hacer mejor práctica y entender la vida y el mundo. No es solamente esa práctica, y más nosotros que estamos en comunicación, si la entendemos a fondo y sabemos hacer comunicación, nos estamos entendiendo mejor filosóficamente. Que ese es el proyecto de Protágoras, de Sócrates y los... Y a mí me gusta también porque es como la otra filosofía. Exacto. ¿No? La filosofía desdeñada. Fíjate, en Heidegger, por ejemplo, me llama la atención, y lo platicaba con Mauricio Buchot mucho, porque mi conclusión de mi tesis de doctorado era, según Heidegger, nos tenemos que ir a la retórica. Entonces, cuando presenté mi tesis fue un escándalo, se enojaron los profesores, porque no se entonces, seres relativistas, sí, es que somos seres humanos. Dinámicos. Y, o sea, no puede haber como la verdad absoluta. Y esa es la conclusión, según yo, a la que llega Heidegger ¿no? Entonces, este dinamismo, este fluir, este ir contra las esencias y las sustancias puras, fíjate cómo nos mete en una dinámica de la vida real. Y ahí, a lo mejor se los digo, es proyección mía, pero es la comunicación con la filosofía y con la ciencia, y en este caso con el diseño, forman una congruencia. Ahorita estoy escribiendo un libro justamente sobre cómo el diseño está presente en toda nuestra vida. Y no hay una filosofía del diseño. Ha habido esfuerzos, Sloterdijk y algunos otros, que han empezado a meterse a hacer filosofía del diseño, ¿no? Pero fíjate cómo esta conversación, con estas herramientas que tenemos, está diseñada. Es una experiencia diseñada. Influye en nuestras vidas impresionantemente. Olvídate de la inteligencia artificial. Nuestra ropa. Todo está diseñado. Entonces, este diseño nos persuade de ser quienes somos y cómo somos. Y es un fenómeno persuasivo, ¿no? Sí. Entonces, y ese fenómeno persuasivo es central para comprender filosóficamente la vida contemporánea, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad bien interesante para... Sin duda. Y esto tiene que ver mucho con la capacidad que tienen las personas de entender fenómenos complejos. Porque hoy está muy devaluado eso. O sea, ¿para qué te sabes? Tú eres comunicólogo, ¿para qué quieres leyes de la óptica? Exactamente. Pues, ¿qué crees? Si vas a estudiar comunicación, vas a ver mucho de video y fotografía. Entonces, más vale que sepas lo básico, así lo básico, de las leyes de la óptica. O sea, no tengo como precisión de los nombres de los autores, todo esto, pero hay forma, etcétera. Con que lo entiendas en su esencia, vas a ser 99% mejor que el comunicólogo que nunca lo checó y que dijo, nah, ¿eso qué? No me interesa. No me interesa, pero tú al conocerlo, inmediatamente ya das 10, 20 pasos adelante, como fotógrafo, como videógrafo, como alguien que quiere mostrar una imagen bella en tus anuncios, en tus películas, en tus documentales, etcétera. Porque un día, 2 días, 7 días, te clavaste en lo que es la óptica.
y escoges este lente versus este otro lente, porque sabes perfectamente bien lo que implica que utilices ese artefacto para comunicar Y yo creo, algo. yo creo que el tema central, y ahorita creo que vamos a reconocer con Samuel, la retórica te da esa unidad conceptual. Es, ¿para qué estoy haciendo esto? Ah, pues fíjate que la música te sirve para persuadir de muchas cosas, ¿no? Y la narrativa te sirve para persuadir. Entonces, acá tienes que estudiar música y acá tienes que estudiar literatura. Bueno, no sé cómo está ahorita el plan de estudios de acá, pero yo llevé como 6 clases, 6 semestres de literatura. Y cuando éramos alumnos era, ¿qué onda? Creo que nos faltó este, decir, estás haciendo esto por esto. Vas a narrar historias, Sin duda. ¿no? Sin duda. Y vas a hacer cosas con la música, y vas a hacer cosas con el discurso, vas a hacer cosas con la ropa. Entonces, Y al momento que conoces esos patrones, así es. tienes la capacidad, después de que los conoces a profundidad, de decir, ¿sabes qué? Creo, vamos a probar algo nuevo. Perdón que regrese a esto de las películas de terror. Tal vez es demasiado, A mí me gusta mucho. ya no demasiado básico. Todo el mundo vio La Bruja de Blair. Sí. Finales de los 90, todo un hit. Sigue siendo hasta hoy día, creo que la película que ha costado menos y la que más ha recaudado en el mundo del terror. Y si ustedes ven esa película, no hay una sola música en toda la película, no hay música más, ni al final, cuando se muestra los créditos tampoco hay música. Se mete de pronto el radio, lo que sea, pero no es Un soundtrack. Ajá, sí, pero no es diegética, no es extradiegética, como dicen los que estudian este rollo. O sea, está en la película, pero son segundos. 99.9% de la película es simplemente sin ningún tipo de música y es considerada, y yo lo pongo ahí sin duda, en el top 3 de las películas que más te dan miedo que jamás vas a ver. Porque a los que hicieron la película dijeron, no, ¿qué es sobre música? ¿Qué? Eso ya sabemos para qué sirve, ya sabemos qué efecto va a producir. Vamos a producir algo que realmente a la gente le dé miedo, simulando un falso documental. Bueno, haciéndolo falso documental, simulando que es un documental. Vamos a romper la regla. Ya sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos la capacidad técnica, ya entendemos todo eso, ya sabemos que estrictamente la cámara tendría que estar fija en un tripié, pero les vamos a dar a estos chavos las cámaras de mano, y órale, ahí va el experimento. Y sigue siendo hasta hoy una gran película que da mucho miedo, que rompe con todas las fórmulas establecidas, pero solo porque la gente que lo hizo conocía que tenía que romper. Totalmente, pero gente, me encanta. Bueno, aparte, dentro de todas mis investigaciones y todo esto, como trabajamos mucho con publicidad, he hecho muchos estudios sobre cómo se producen las narrativas, y en publicidad es muy fácil porque son narrativas chiquititas, ¿no? Cómo la mente produce estructuras narrativas. Y a partir de eso empecé a meterme al cine y justamente daba clases de guión cinematográfico en Centro, en la maestría de Centro de Guión Cinematográfico. Y daba esta clase de cómo el cerebro produce estructuras narrativas para poder predecir y ayudar a los alumnos a generar mejores narrativas. Entonces, ahorita que decía La Bruja de Blair, a mí me gustan las películas de terror también de este tipo. Y fíjate cómo las estructuras narrativas se parecen muchísimo. No, pensemos en El Resplandor, ¿no? Entonces, están en su departamento, no me acuerdo qué ciudad, Nueva York, no me acuerdo qué ciudad. Está pues el personaje Jack Nicholson, la esposa y el chavito. Y toman la carretera para irse a un lugar solitario en medio del bosque donde se van a quedar solos. La Bruja de Blair, están los chavos, va a hacer su proyecto y se van a... Es lo mismo. Cierto. Y esto es lo parte del disfrute de las películas de terror. Como fan de las películas de terror, ya sabes lo que va a pasar y las disfrutas. Entonces, fíjate cómo no hay una contradicción, porque en la estructura cognitiva del auditorio de la película de terror, cuando sale del cine y dice, fue una excelente película de terror, es porque cumplió con sus estructuras, que son los marcos cognitivos que generan la expectativa de la película de terror. Por ejemplo, ¿a qué voy a una película de terror? A tener esos saltos emocionales que ya sé que van a pasar. Lo interesante es que me sorprendan. Pero yo voy a eso. Entonces, el marco cognitivo es creo que me extienda mucho en esto, pero es una herramienta conceptual que te permite ver qué va a pasar durante la vida. Por ejemplo, ahorita estamos aquí y estamos viendo un marco conceptual. El marco conceptual de la plática sobre un libro, y tenemos roles específicos los que estamos aquí. Y estamos siguiendo esos roles, porque son los que generan el marco de este evento. Igualito con las películas de terror. Ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos que, bueno, esta es la más ridícula de todas, ¿no? Pero pasan algunas que van a bajar al sótano
gringo, Ujú. con una velita, una lámpara y se les va a apagar. ¿Y por qué no bajar en medio de la noche y no en la mañana que hay luz? No, tiene que ser. O sea, ya sabes qué va a Va a pasar. chillar la puerta. Va a chillar la puerta, y se van a ir unos pasos, ¿no? Entonces, ya te la sabes. Y sigue siendo eficaz. O sea, si lo maneja bien el guionista y el director, igual te va a dar miedo, aunque ya sepas, ¿no? No he visto la profecía, vi la original, pero tú dices, es que ya sabes qué va a pasar, ¿no? Y no por eso deja de ser eficiente. Sí podemos enseñarles a los chavos a hacer eso. Mira, cuando quieras hacer una película de terror, esta es la estructura narrativa, este es el marco de película de terror. Ahora varíalo. Échate una con el marco. Te tiene que salir bien porque eso es lo que tienes que cumplir para hacer una película de terror. Ahora échate variaciones sobre esto. Y entonces ya aprendió a hacer comunicación. Y no es, ahora es una película. Así fue mi clase de cine, que fue muy buena clase de cine. Nos dio la historia del cine, padrísimo. Y de repente, ahora hagas un cortometraje de 3 minutos. Pues, alguien tiene que ser bien, sí. ¿Cómo? ¿No? Entonces, hay que fíjense que dijeron, mira, va a ser uno de terror. Mira, las estructuras narrativas de terror son estas. Ahí está 5. Escojan uno y desarrollen. Y les tiene que quedar padrísimo. Pero con esta estructura. ¿Ves? Entonces, quitamos esta fantasía de la intuición creativa que es fluye, Ajá. ¿no? Y nos pasamos a la abducción. Perdón que me regrese. Claro, ahí es, perdón, Román, ahí es cuando aparece esto de la terceridad, ¿no? La Exactamente. deducción, luego la segundidad y luego la primeridad. Exacto, esa sería la parte deductiva. Mira, hay estas fórmulas, ya existen. Ahora aplícalas para este caso. Ahora, haz una abducción para que te quede creativo, aunque estás siguiendo la fórmula. Claro, ahí está la lógica. Ahí Fíjate que está. yo, bueno, de lo que yo había leído de las explicaciones sobre estas categorías de Peirce, no había, no había hecho pues sí, no había inducido o hecho la inferencia de esta explicación que tú tienes, que me pareció muy interesante la manera en cómo lo explicaste y eso se agradece bastante en el libro. Tenemos 5 minutitos, ¿qué les parece si vamos cerrando? Nos comprometemos y nos da mucho gusto, invitaremos nuevamente al doctor Román Esqueda en el verano, veremos cómo está de agenda, a ver si podemos tener una actividad, un tallercito o algo. Ahí te buscamos, Román, con mucho gusto si tienes tiempo y nos organizamos. Pero ahorita quizá a lo mejor antes de ceder la palabra a Román para que él cierre, le pediría a Mariano y a Eduardo que nos hicieran una pequeña reflexión muy cortita de por qué vale la pena leer este libro a personas que quizá vean el video o estén viéndolo en Zoom o en Facebook. ¿Por qué valdría la pena que lo leyeran, que lo estudiaran, que se tomaran el tiempo de analizar estas ideas que nos comparte Román? Bueno, ¿por qué recomendaría este libro? Bueno, son varias razones. La primero porque es un libro con mucho contenido científico y filosófico, que sin duda es muy fácil de entender, muy fácil de comprender, y sobre todo porque despierta algo que quizás ahorita le dimos poco tiempo, pero despierta la imaginación del lector, ¿no? Y la imaginación es un elemento principal o importante de lo que es la abducción. Y entonces inmediatamente cuando tú vas leyendo este libro, va despertando en ti ciertas ideas, va despertando entonces ciertas relaciones, ¿no? Que empiezan relaciones mentales. Y creo que pueden salir incluso académicamente muchas líneas de investigación, pero también en el plano profesional, empresarial, cinematográfico, guionismo, también van surgiendo nuevas, posibilidades y nuevas ideas. Entonces, sin duda, digamos, un libro del cual quizás quien esté atorado ahí en no sé qué hacer, digamos, en este proyecto, no sé cómo continuarlo, sin duda les aseguro que este libro les va a otorgar estos elementos como para salir de ese hoyo, de ese pozo académico o profesional en el que a veces caes, ¿no? Entonces, creo que eso también representa este libro. También porque hace un momento se mencionaba, ¿no? Es de las pocas obras referentes a la abducción que vamos a encontrar en español, ¿no? Y sobre todo en México, entonces creo que también es importante que nuestras universidades, que nuestros departamentos
de filosofía, de comunicación y todo el área de humanidades, pues también empecemos a voltear la mirada un poco a estas obras no tradicionales para nosotros, pero sí muy importantes, ¿no? Estamos acostumbrados a veces a esta idea de, no es que el alumno tiene que romper esquemas y entonces en ese rompimiento de esquemas hacemos niños que se la pasan rompiendo y contradiciendo todo, pero sin fundamento, ¿no? Exacto. Entonces, creo que también eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, empezar a voltear la mirada a otro tipo de conocimientos y de obras filosóficas que van más allá de, como diría Wittgenstein, hablar de proposiciones sin sentido, ¿no? Que en eso a veces hemos convertido a la filosofía, ¿no? Decimos cosas muy rimbombantes, pero poco entendibles, y creo que la abducción es un elemento que subsana todos esos vicios filosóficos que hemos creado y con los cuales hemos crecido y que, claro, llegamos a la vida profesional y dices, pues no aprendí nada en la universidad, ¿no? Aprendí preposiciones sin sentido. Entonces, creo que es un buen libro para iniciarnos, ¿no? En este camino de unión entre la teoría y la práctica. Perfecto, gracias Mariano. Adelante, Eduardo. Sí, un poco agregar a lo que comentaba Mariano es que además es un libro altamente humano. Y en el futuro, o sea, qué bueno que metiste en las últimas páginas lo de la inteligencia artificial, porque es un libro que nos va a ayudar a entender en el futuro lo que implica tratar con un ser sintético, o sea, con algo sintético, y lo que implica tratar con seres humanos y procesos de conocimiento novedoso que se pueden transformar en educación, formación, asuntos profesionales, cualquier cosa que implica hacer algo novedoso, en esencia. Y muchas veces la publicidad, pues también está implícita en todo lo que tú comentas en tu obra, efectivamente. Entonces, yo le diría por eso, Sam, que es un libro que enfatiza la humanidad de nosotros y que está en el momento en donde ve hacia el futuro y también retoma lo que todos los grandes autores del pasado han escrito, sobre todo en castellano, que hay muy pocas obras, como comentamos un segundo, que justamente traen esto y más en México. Esto es más raro. Entonces, de ese aspecto, yo diría que además de lo que dijo Mariano un segundo, es muy humano en ese sentido, desde el punto de vista que esto es lo que nos interesa y no solo eso en este momento, sino es como el tema que viene ya y que está en las puertas de lo que hacemos en este momento. No sé si se dieron cuenta ayer, Sam, que salió un sistema de inteligencia artificial para crear música y letras, ¿sí? Que se llama Suno, S-U-N-O. Entonces, con la actualización que le metieron ayer, yo en la noche, ayer en la noche, pedí 2, 3 prompts con letras de reggaetón cantado por un hombre, reggaetón cantado por una mujer, death metal cantado por un hombre, death metal cantado por una mujer. Es indiferenciable de lo que ustedes escuchan hoy día en la radio. Indiferenciable. O sea, no hay mayor diferencia y lo produje en 25 segundos, literalmente. Me da el título de la canción, me da el ritmo, le puedo pedir a la máquina que le quite la letra y solo me dé el ritmo. Ese es el momento en el que estamos. Hoy que me traté de meter con mis alumnos para enseñarles la realidad de lo que estamos hoy día, hay tanta gente que el sistema está tronado. De ayer a hoy, el sistema está tronado. Se dio a conocer ayer en la noche, hoy está completamente tronado. Te dice un coso ahí, lo siento, en este momento no estamos creando canciones, pero tenemos demasiado volumen de gente. Claro. Entonces, estamos justo en el momento en donde estamos viendo ya hacia dónde va el futuro con gran claridad en este momento de todo lo que implica lo sintético y en el libro todo lo que implica montarse en la tradición de lo netamente humano. Entonces yo recomendaría muchísimo la obra por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, efectivamente, vamos a terminar esta actividad escuchando al autor, a nuestro invitado, a Román Esqueda, al doctor Román Esqueda, que bueno, no lo ha comentado o ha salido implícitamente. Él, los estudios de doctorado que hizo en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de dialogar, digamos, o trabajar en investigaciones directamente con investigadores que de primera mano trabajaron el archivo de Pierce y directamente escudriñaron en sus notas, en sus apuntes, ¿no? Muchas de estas reflexiones que fueron publicadas después, hace de unos 20, 30 años a la fecha en Estados Unidos por investigadores y bueno,
En el caso del doctor Román Esqueda, pues tenemos la fortuna de que hace una síntesis muy amable para cualquier lector y que también es un reto porque, bueno, obviamente, como ya dijeron Eduardo y Mariano, pues te invita como buen texto que te provoca y te estimula a que satisfagas tus lagunas de conocimiento y que puedas espolear tu curiosidad para confirmar cosas, ¿no? Que se plantean. Así que bueno, muchas gracias, Román. También le agradezco a Pablo que nos hizo el contacto con Román Esqueda. Y bueno, te cedemos la palabra para despedirnos, Román. ¿Por qué vale la pena leer tu libro? ¿Qué le dirías a los que todavía no son lectores, pero que seguro después de esta charla se van a acercar a este trabajo? ¿Y dónde lo conseguirían? Que también es importante. Sí, claro. Pues, no, pues muchísimas gracias. Lo primero sería pues, darle las gracias a Pablo y al departamento por invitarme y a los comentarios que hicieron muy amablemente. Muchas gracias. Y bueno, pues yo más cerraría diciendo que el libro originalmente estaba hecho para diseñadores, ¿no? Para diseñadores en general. Yo soy parte de el COMAPRO, que es el Consejo Mexicano de Acreditadoras de Programas de Diseño en todo México. Y entonces, todo esto surge porque en diseño se usa mucho la palabra reducción, pero sin mucho fundamento. Entonces, el COMAPRO, que checa los programas de estudio de muchas universidades, me dijo, pues escribe un libro sobre reducción. Entonces, de ahí sale un poco el tema de hacer este libro. Y esto me lleva, pues, a la cuestión de las recomendaciones, que con las recomendaciones que ustedes ya como que, al contrario, me superan en eso, muchas gracias. Pero lo que les diría es que el libro está disponible en PDF gratis. O sea, esa es una publicación gratuita del COMAPROD para difundir justamente este tipo de conceptos, etcétera, etcétera. La podemos difundir. La pueden sin difundir, problema. se baja creo que está en la página del COMAPROD. Si tuvieran algún problema, avísenme, pero que yo sepa está gratis, porque no es un libro que tenga finalidades comerciales, sino es un libro de difusión. Entonces, Magnífico. con mucho gusto pueden Muy bien, buenísimo. entrar a COMAPROD y ahí la pueden ver. Buenísimo. No, pues muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias. No, de nada, Román. Gracias a ti por tu tiempo y por habernos acompañado. Gracias nuevamente a Eduardo, a Mariano y a Pablo. Y pues les enviamos un saludo a las personas que se conectaron por Zoom o por Facebook. Y cualquier cosa estamos a sus órdenes en el Departamento de Comunicación, en la maestría en Comunicación, la maestría en Cine o el doctorado en Comunicación. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Pablo.